Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a resolver un examen de Terroba, que es séptimo año del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. En este caso vamos a trabajar con algunos tipos de ángulos, para que ustedes tengan una noción de cómo les pueden preguntar lo que es la parte de definición de ángulos y la parte de ejemplos de algunos tipos de ángulos. El primer contexto dice, de acuerdo con los datos de la figura, un ángulo obtuso es. Ok, recordemos que es un ángulo obtuso. El ángulo obtuso tiene una característica. Mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, un ángulo obtuso es algo así, donde tenemos un ángulo que puede medir 135 más de 90, pero menos 180. Su fórmula es ángulo alfa va a ser igual a mayor que 90, pero menor que 180. Es una característica al hablar de medidas. Esa es la característica básica de un ángulo obtuso. Entonces tenemos esta expresión. Lo primero que al ver esta expresión uno tiene que decir, ¿cómo determino? Veo que aquí hay un ángulo recto. ¿Por qué sé que es un ángulo recto? Porque este cuadrito me dice que mide 90 grados. Entonces, ángulo obtuso. La primera nos decían que es ABE. ABE, no. ABE es un ángulo agudo. ¿Y cuál es el ángulo agudo? Que mide menos de 90, pero más de ¿quién? Más de 0 grados. Entonces, este ángulo que está aquí es un agudo, porque vea que ABE es menor que 90. Entonces, agudo. ABF. ABF es un ángulo recto. El ángulo recto es que mide ¿cuánto? 90 grados. Vean, aquí ya lo estamos subrayando en color verde. Dice la otra. El ángulo CBF. CBF. También se me forma otro ángulo recto. Este es un ángulo recto porque mide 90 grados. Entonces, ¿cuál sería? CBE. CBE. Claro. Supera los 90 más algo más. Y 90 más algo más. Todo esto es 180. Entonces, esta es la respuesta del ángulo obtuso. Puede ser más 97 o 103, etc. Ok, dice, de acuerdo con los datos de la figura. Ok, si este mide 70, este mide 70. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Contexto opuesto por vértice. No sé qué me están pidiendo, pero busquemos la noción. Dice, ángulos congruentes. ¿Congruentes son qué? Iguales. Entonces, este es congruente con este. Si este mide 50, este mide 50. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. El vértice, porque cuando tengo un punto, este O, y los dos ángulos están al frente, serían opuestos por el vértice. Si este mide 50, este 70, todo esto mide 50, 120. A 180, ¿cuánto faltaría? 60. Entonces, este ángulo mide 60, este otro va a medir ¿cuánto? 60. Entonces, ya tenemos todos los ángulos posibles. Vamos a ver las medidas. Dice A o B. Donde está el A o B mide 50 es igual, este mide 50. A C o D. C o D, no, este mide 60, no son congruentes. Otro, F o E. F o E mide 70, vean aquí, F o E es este. Es congruente a B o F. B o F, no, mide 110. Serían estos dos, nada que ver. A o E. A o E, estos dos serían 130. ¿Es igual a quién? 130. B o D. B o D, 70, 130. Estos son los dos congruentes. ¿Por qué? Porque ahí las medidas dicen que mide lo mismo. Vamos a ver este. De acuerdo, dos ángulos suplementarios. Suplementarios son 180. Ok, tenemos este mide 90. Dice AB, AMB. Suplementario 180, recuerda. AMB. AMB, este pedacito. Con BMC. BMC no, este sería complementario. ¿Por qué complementario? Porque estos dos suman ¿cuánto? 90 grados. Dice BMC. BMC, este angulito de acá. Con CMD.
CMD no. Estos dos suman un ángulo obtuso. Porque estamos hablando suplementario. 180. BMC. BMC este de acá. Con CME. Claro, aquí está este, sí. Porque vea que aquí hace una recta. Y toda esta recta forma 180. Entonces, este sería mi ángulo suplementario. Vamos a ver el otro. AMF. AMF, este 90. FME. FME, no. Obtuso. Son muchos de interpretación y visualización. Vamos a ver si este beta, este con este, sería alterno. No, alterno sería este con este. Alternos externos. No son, van a ser congruentes, pero van a ser iguales, pero no son alternos. Entonces no. Interno, no, porque este es externo. No es interno, es correspondiente, claro. Cuando son de este lado, uno externo y uno interno en la misma línea, la transversal, serían correspondientes. Ese es concepto pura teoría que tenemos que visualizar. Ok, veamos otro. Todos estos son pruebas de ángulos. Si este mide 110, este mide 110. ¿Por qué? Opuesto por el vértice. Característica básica que tenemos que ver. Este mide ¿cuánto? Ya, si 110 a 180 serían 70. Este mide 70. Ya tengo este. Dice que L4 y L3 son paralelas. Entonces aquí hacemos alternos internos. Si este mide 70, este mide 70. Alternos internos. Si este mide 60, este mide 60. Entonces todo esto vale 110. Entonces este mide 50. ¿Por qué? 50 y 60, 110. Porque este es alterno interno con este. ¿Y por qué este es 60? Porque es opuesto por el vértice. ¿Cuánto me hace falta 110? 50. Si este mide 50, este mide 50. Y si este mide 70, este mide 70. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto mide el ángulo? En este caso, E o G. E o y G. Este. ¿Cuánto mide este? 50. Desde el principio lo hemos encontrado sencillo, pero me gusta encontrar todos los ángulos que me dan. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, la medida de los lados de un triángulo. Ok, un triángulo tiene una característica. A, B, C, este es el lado mayor. La ley dice que el lado mayor tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. Esa es la ley. Entonces, aquí tenemos 1. 3 es menor, que 1 más 2. No, 3 es igual a 3. Entonces, esto no es un triángulo. Tiene que ser mayor. 6. Tiene que ser menor que 4 más 1. Porque aquí tengo los dos otros. 4 más 1 es 5. 6 es menor que 5. No. Entonces, no es un triángulo. Este es 10. 10 es menor que 2 más 8. No, 10 no es menor que 10 porque son iguales. Entonces, este tampoco. Y sería este. 10 es menor que 5 más 7. Claro que sí, 10 es menor que 12. Entonces, estas son las medidas de un triángulo. Estas son formas de encontrar en un examen. Ese de los triángulos sale mucho en este tipo de triángulos. Vea, si este vale 110. Este aquí la parte vale 70. Porque 70 más 110 son un suplementario de 180. ¿Cuánto mide este? Y ahí la suma de estos tres suman 180. Sumamos 70 más 59. Sería 9. Y aquí sería 12. 129. Entonces sería a 180. Le quitamos ¿cuánto? 129. Entonces sería 1. A 7 le quitamos 2. Serían 5. 0. 51 me iría este. Y este de aquí sería a 180. Le quitamos 51. Serían 129. ¿Qué me están pidiendo? BAF. BAC, perdón. 51. Aquí trabajamos la suma de los ángulos internos. Alfa, beta y zeta. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo zeta es igual a 180. Esa es la fórmula de los ángulos internos de un triángulo. Manejarlo bien. Ok, si este mide 100, este mide 80.
¿Por qué? Porque es lo que hace un suplementario. Este mide 100, este mide 100, este mide 80. Vea que no me están pidiendo qué tipo de triángulo es, pero vamos en orden. Si este mide 35, este mide 35. ¿Cómo encuentro este? A 180 le quitamos ¿cuánto? 35. Perdón, primero sumamos 80 más 35 para restarse los 180. Serían 5, 11, 115. 180 menos 115 serían 5, 7 sería 65. Este mide 65. Estoy sacando al azar para que ustedes le tengan una noción de cómo se sacan estas operaciones. Dice, el tipo de triángulo se clasifica como equilátero. No, equilátero se llama también equiángulo. Sus lados y ángulos iguales. Imposible, no son y cada ángulo va a medir 60, 60 y 60. Aquí no. Entonces este es falsa. Rectángulo, no, un ángulo recto. No tenemos ningún ángulo recto ahí, o sea, de 90. Acutángulo, sí. Acutángulo que sus ángulos sean agudos. Aquí todos son menores de 90, perdón. Eso significa que son agudos. Obtusángulo, no, tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Aquí no hay ningún ángulo obtuso. Carita feliz porque logramos todos esos ejercicios. Bueno, les agradezco y espero que me sigan en mi canal. Like